Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó en abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo te relacionas con la palabra de Dios? ¿Eres camino seco, terreno pedregoso, tierra con espinos o tierra buena? Tu respuesta es importante, pero muchísimo más importante es tener claro el tipo de tierra que quieres ser y el estar dispuesto a realizar los cambios necesarios para ser ese tipo de terreno que quieres ser. En nuestra cultura y religión es común el no tener una íntima relación con la palabra de Dios, y no es porque no sepamos dónde o cómo acceder a ella, sino porque desafortunadamente la subvaloramos o no conocemos el impacto tan grande que puede hacer en la vida de cada uno de nosotros y en nuestra familia. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 encontramos la siguiente descripción de la palabra de Dios: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a combatir de frente los ataques del enemigo. Fue la palabra de Dios la que le permitió al mismo Jesús contrarrestar las tentaciones del diablo cuando estuvo ayunando 40 días en el desierto. Esta espada de doble filo continúa estando disponible y perfeccionada para ayudarnos a nosotros en nuestras batallas de cada día. Miremos algunos de los beneficios de la palabra de Dios en nuestra vida personal y familiar. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Cuando leemos la palabra de Dios conocemos más de Él y de su fidelidad, impulsándonos a actuar en fe, sabiendo que Dios siempre va a darnos lo mejor en el mejor momento. Este conocimiento nos ayuda a combatir la duda, la desconfianza y el temor que intenta sembrarnos el enemigo. La palabra de Dios nos hace fuertes. Cuando sabemos que Dios es fiel y que siempre cumple sus promesas, nos fortalecemos al conocer las diferentes promesas que tiene para nuestra vida. La palabra de Dios está llena de promesas, las cuales tenemos a nuestro alcance y debemos hacer nuestras en todo momento, pero con mayor determinación en los momentos de debilidad. La palabra de Dios aumenta nuestro gozo. Cuando conocemos a través de la palabra el infinito amor de Dios hacia nosotros y sentimos ese amor de Padre, es inevitable que nuestro corazón se llene de gozo. El gozo es un estado de plenitud y gratitud que nos hace fuertes y nos evita caer en las garras de la tentación. La palabra de Dios aumenta nuestra sabiduría. La palabra de Dios es un completo manual de vida. Sus libros están llenos de sabiduría práctica y se convierten en el mejor consejero. Matrimonios, negocios e incluso vidas han sido salvadas gracias a seguir las recomendaciones prácticas que se encuentran en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55 versículos del 10 al 11 leemos: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Analizaremos esta hermosa parábola del sembrador que nos regala hoy Jesús a través del Evangelio a partir de los 3 siguientes aspectos. Primero, ¿soy como el camino seco? En nuestra cultura y religión, la relación con la palabra de Dios en la mayoría de nosotros está limitada a escucharla durante las misas a las que asistimos habitualmente los domingos,
Sin embargo, muchas veces nuestra mente está deambulando en múltiples pensamientos mientras se realizan las lecturas. Como resultado, al final de la Eucaristía, no recordamos el mensaje de Dios ni qué decir 1 o 2 días después. Allí nos ocurre lo del primer tipo de tierra que menciona el Evangelio. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Adriana y su esposo Andrés reconocen la importancia de Dios en sus vidas. Su relación con Él se basa en el cumplimiento de algunas prácticas tradicionales como la asistencia a la Eucaristía dominical y la oración personal antes de dormir. Una tarde, mientras Adriana veía videos en su celular, se encontró uno cuyo título era Evangelio Vital. Adriana abrió el video y escuchó lo que en él se decía. Se trataba de la lectura del Evangelio del día y una reflexión enfocada en la familia a partir de una historia cotidiana. Le llamó la atención, pues se sintió identificada con el testimonio de ese día. Así que decidió suscribirse al grupo de WhatsApp en el que comenzó a recibir el Evangelio y la reflexión de cada día. Adriana convirtió en hábito el escuchar el Evangelio cada mañana, lo cual le hacía sentir bien. Sin embargo, después de un par de semanas notó que a pesar de estar en contacto con la palabra de Dios cada día, le era difícil recordar los versículos bíblicos y más difícil aún le era el aplicarlos. Por lo tanto, se estaba perdiendo la oportunidad de que el mensaje de Dios tocara realmente su vida y la de su familia. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Segundo, soy como el terreno pedregoso. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos habla sobre la armadura que Dios nos ha dado para protegernos, y dice: sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. La palabra de Dios es pues la espada en esa gran armadura que tenemos para luchar y ganar nuestras batallas cada día. Sin embargo, de poco nos sirve contar con una poderosa arma si no la sabemos usar cuando la necesitamos. Adriana continuó escuchando el Evangelio Vital cada día y ahora lo hacía con su esposo Andrés. Algunas veces comentaban entre ellos sobre el Evangelio y los testimonios y cómo estos se asemejaban con historias reales que en su entorno podían apreciar. Adriana, además, en oportunidades tomaba nota de alguno de los versículos que le llamaban la atención, lo que le permitía memorizarlos con mayor facilidad. Andrés, por su parte, estaba feliz porque había sentido un cambio positivo en su esposa desde que comenzó a tener mayor contacto con la palabra de Dios, pues veía cómo su trato hacia él era más delicado y amoroso. Las vacaciones de su hijo Tomás de 8 años generó un cambio en la rutina familiar. Ahora Adriana se levantaba un poco más tarde y ya no alcanzaba a compartir el desayuno con su esposo, quien en ocasiones salía hacia su trabajo mientras Adriana continuaba durmiendo. Este cambio de rutina afectó no solo la relación entre Andrés y Adriana, también su relación con Dios y su crecimiento espiritual, pues ambos dejaron de recibir la semilla que Dios les estaba entregando en su hogar cuando apenas estaba empezando a germinar. Dice Jesús que otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Tercero, ¿soy como la tierra buena? En Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Siendo oidores de la palabra de Dios, podemos llegar a tener un importante conocimiento bíblico, saber sobre los profetas, reyes, costumbres y hechos históricos. Incluso, siendo oidores, podemos reconocer la vida y obra de Jesús y sus mensajes de amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, la palabra solamente impactará nuestra vida y la de nuestra familia si somos hacedores de la palabra de Dios. Ser hacedor
significa darle vida en nuestra vida a la palabra de Dios, leerla, entenderla, meditarla, involucrarnos en ella para saber lo que nos pide y realizar aquello que nos pide hacer. Siendo este último paso el más difícil, pero a la vez el paso determinante para que podamos ver a su plenitud el obrar de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. La Iglesia Católica fomenta una práctica de lectura orante de la palabra de Dios conocida como la Lectio Divina. A través de este método podemos tener un encuentro personal y en familia con Jesús que nos lleve a transformar nuestra vida mediante la lectura, meditación, oración y contemplación de la palabra de Dios. La relación de Adriana y Andrés con la palabra de Dios volvió a su estado inicial, en la que a lo sumo tenían un pequeño contacto con ella los domingos en la Eucaristía. Como esposos no tenían graves problemas, más allá de pequeños disgustos y algunos apuros económicos de vez en cuando. Sin embargo, su desarrollo espiritual estaba estancado, trayendo consigo la ausencia de gozo y propósito en sus vidas. Un domingo que asistieron a la Eucaristía llegaron más temprano que de costumbre. Tuvieron tiempo para orar y así disponer mejor su corazón. Ese día escucharon con atención la primera lectura del libro de Isaías, que decía: Esto dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Durante el salmo responsorial se hicieron conscientes de la frase que repetían, la cual decía: la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Y escucharon atentamente el Evangelio, el cual se trataba de la parábola del sembrador que salió a esparcir la semilla, pero una parte cayó al borde del camino y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y aunque brotó rápidamente se secó por falta de raíces, y otra parte cayó en tierra buena, dando fruto abundante. Con la explicación de esta parábola que da el propio Jesús en el Evangelio, más la homilía del sacerdote, Adriana pudo entender que había sido por mucho tiempo como el camino seco y el terreno pedregoso, ya que nunca se había atrevido a poner en práctica la palabra de Dios en su cotidianidad, quizás por miedo, por falta de interés o por permanecer ahogada entre los afanes de este mundo. Al terminar la Eucaristía, Adriana y Andrés deciden volver a escuchar el Evangelio vital cada día, pero esta vez con toda la intención de ser tierra buena. Así que después de escucharlo, oran y le piden al Espíritu Santo que les muestre de qué manera pueden hacer vida la palabra de Dios en sus vidas y que les dé el valor para hacerlo. Adicionalmente, por recomendación de una amiga católica, Adriana empezó a hacer el ejercicio de la Lectio Divina con el Evangelio de Juan, leyendo desde su propia Biblia. Ya han pasado 2 meses desde que Andrés y Adriana decidieron ser tierra buena, y en tan poco tiempo han podido notar cómo su fe ha aumentado a través de la confianza en Dios, cómo la relación entre ellos y su familia, y en el trabajo ha mejorado por la voluntad de actuar con humildad y sencillez de corazón. Incluso Andrés está haciendo vida a la palabra de Dios, pidiendo perdón a su hermano. Así restableció una relación que estaba rota desde hace 2 años. Hacer vida a la palabra de Dios los ha confrontado con ellos mismos, con su egoísmo, con su orgullo, con su forma de ver la vida. No ha sido siempre fácil, pero ha valido la pena, pues gracias a ello hoy sienten más gozo y propósito en su vida. Andrés y Adriana han pasado de recibir la semilla a ser sembradores en la vida de otras personas, dando de esta manera muchos más frutos. Dice hoy la palabra de Dios que otra semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Tú que estás oyendo este evangelio, eres el protagonista de la historia de hoy. Le damos gracias a Dios por permitirnos llevar su palabra a tu hogar. Evangelio Vital es un proyecto de propósito que surgió al hacer vida la palabra de Dios y que busca unir y consolidar familias mediante el obrar de Dios en sus vidas. Oramos para que tu corazón sea tierra fértil, que la acoja y le permita germinar para dar muchos frutos. Oración. Amado Padre, gracias por tu palabra
que como espada de doble filo penetra hasta lo profundo de mi alma, sometiendo a juicio mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Te pido perdón, ya que durante muchos años he subvalorado el regalo maravilloso de tu palabra y el poder que tiene para transformar mi vida y la vida de mi familia. Permite que mi corazón sea tierra fértil, para que la semilla que siembras en mí dé el fruto que de ella se espera. Que tu palabra sea una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Amén. Seamos sembradores, compartiendo este evangelio para que la semilla de la palabra de Dios llegue y riegue el corazón de más hogares.